En este vídeo vamos a analizar la interpretación antropológica que desarrolla Platón, que se conoce como dualismo antropológico. ¿Qué implica esto? Que Platón entiende que el ser humano tiene dos dimensiones. Por un lado tiene el alma y por otro lado el cuerpo. Analicemos ahora qué características tiene cada dimensión del ser humano. El alma para Platón, como para todos los griegos, es el principio de vida, es decir, es aquello que da vida a un cuerpo. Por eso todos los griegos piensan que todos los seres vivos tienen alma, porque están vivos. Pero también es para Platón el alma racional el principio de conocimiento, porque los seres humanos estamos dotados de razón. Además, dirá Platón, la auténtica esencia, la auténtica identidad del ser humano es este alma. Y eso es lo que le hace que tenga que dirigir al cuerpo, que deba controlar y dominar a la otra dimensión que posee, que es la material. ¿Y cómo es este cuerpo? En primer lugar es la cárcel del alma, porque no permite que se desarrolle este alma racional, la función racional, y la orienta y la ata muchas veces hacia lo material. Además, está vivo porque el alma hace que este cuerpo esté vivo, si no por sí mismo no estaría vivo. Y es, dice Platón, una apariencia de realidad. Es lo primero que vemos y pensamos que es lo más real que tenemos. Sin embargo, es una apariencia de realidad, es una carga, es una sombra, dirá Platón. Y tiene que ser dominada por esta dimensión racional, por nuestro alma racional, fundamentalmente. Bien, veamos cuáles son las principales características del alma y del cuerpo. En primer lugar, el alma es un alma inmaterial, dirá Platón, es eterna, también es perfecta e inmutable. Y veremos, pertenece al mundo de las ideas, de hecho comparte características con las ideas. Sin embargo, Platón, que hace un buen análisis psicológico del individuo, del ser humano, dirá que no todas las dimensiones del alma humana tienen estas características. Solo la tendrá una de las tres facultades del alma. ¿Esto qué quiere decir? Que Platón dirá que el alma humana es tripartita, tiene tres partes, hay tres almas o tres facultades del alma. Mientras tanto, el cuerpo es un cuerpo material, es mortal, es imperfecto y es mutable. Vemos que comparte cualidades con lo sensible, con el mundo sensible. Y vemos también la clara influencia de Pitágoras en esta teoría antropológica, en esta interpretación del ser humano como un ser dual. Sin embargo, Platón va más allá del dualismo antropológico a la hora de analizar las cualidades del alma humana. Se da cuenta de que no todos los seres humanos tenemos el mismo carácter y de que tendemos a dejarnos controlar por nuestro cuerpo. La pregunta es, ¿por qué el alma es impura? ¿Por qué no todos, además, tenemos las mismas cualidades? ¿No todos tenemos la misma capacidad de purificar este alma racional y de utilizar la razón para conocer la auténtica realidad? La respuesta de Platón va a ser distinta a las anteriores, distinta a la pitagórica y bastante interesante. Lo que va a intentar es hacer un análisis del carácter humano y de por qué algunos seres tendemos a utilizar la razón y otros no lo conseguimos. Distingue tres dimensiones dentro del alma humana, tres almas distintas. Las características de cada una de ellas le ayudarán a explicar el hecho de que muchas veces no consigamos desarrollar la vocación contemplativa del alma, la vocación del conocimiento racional de las ideas. Asimismo, le ayudarán a explicar por qué algunas personas tienden más a lo material, otras personas son más activas, funcionan mejor en la acción y otras, sin embargo, son más intelectuales, más racionales. Explicará esta dimensión tripartita del alma, esta idea de que el alma tiene tres dimensiones en el conocido mito del carro alado. Veamos cuáles son las partes del alma y qué virtudes debe desarrollar cada una. Veremos, es decir, asociada a la teoría antropológica y la teoría ética platónicas. Dirá Platón que el alma humana tiene tres facultades, cada una de ellas vinculada metafóricamente a una parte del cuerpo. La dimensión más baja del alma humana está situada metafóricamente en el vientre y es el alma apetitiva o concupiscible. Esta dimensión del alma es mortal, es decir, está tan vinculada al cuerpo que muere con él.
Y dirá Platón que está asociada o vinculada a las pasiones más bajas, a los deseos corporales, los apetitos materiales. De ella surgen estos deseos materiales, corporales, físicos. Platón afirmará que toda dimensión de nuestra alma, cada una de estas tres dimensiones del alma, debe aspirar a su perfección, esto es, debe desarrollar una virtud correspondiente, porque sólo así conseguiremos la felicidad. Y la virtud que debe desarrollar el alma apetitiva es la templanza. ¿Qué quiere decir esto? La moderación de esos deseos materiales, corporales. Es decir, ser capaz de controlar esos deseos en vez de que sean ellos los que nos controlen a nosotros, como a veces sucede. Bien, si ahondamos en el carácter humano, vemos que no solo nos movemos por nuestros deseos materiales, sino que tenemos otras cualidades, otras características. En este sentido, Platón distinguirá una segunda facultad humana situada metafóricamente en el corazón, el alma irascible. ¿Por qué se caracteriza esta dimensión del alma? Por ser también, dirá Platón, mortal y por estar también vinculada al cuerpo, muriendo con él. Es la parte del alma, dirá Platón, de la que surgen las pasiones más nobles de todo ser humano, vinculadas a la acción, la nobleza, la voluntad, la animosidad. La virtud propia del alma irascible no es otra que la fortaleza. ¿Qué entiende Platón por fortaleza? Pues la capacidad de mantenerse fuerte, firme ante las adversidades, el no ceder ante las adversidades, ante los contratiempos. Esta capacidad de fortaleza es la virtud, la excelencia del alma irascible. Por encima de todas las facultades del alma está la última, la más importante, situada metafóricamente en la cabeza, en el cerebro. Es el alma racional. El alma racional es la única parte del alma que es inmortal, dirá Platón. Es decir, no desaparece con la muerte del cuerpo y se irá reencarnando en otros cuerpos si no se consigue purificar, liberar de las ataduras materiales. Pero además, dice Platón, es inteligente por ser racional y pertenece al mundo de las ideas, del que proviene y al que se orienta su contemplación. La virtud propia del alma racional va a ser la prudencia. ¿Qué es la prudencia? No es otra cosa que la sabiduría práctica, es decir, la capacidad de contemplar y de poner en práctica la idea de bien, de conocer el bien y aplicarlo, ponerlo en práctica, mientras a la vez guía a las otras dos partes irracionales del alma, es decir, que las controla y garantiza que cada una desarrolle su virtud propia. Este proceso de alcanzar a conocer la idea de bien y de aplicar este bien guiando a las otras dos partes irracionales del alma permite la purificación de este alma racional y la liberación total de sus ataduras materiales. En el mito del Carralado, Platón identifica el alma racional con el auriga que debe manejar y guiar un carro tirado por dos caballos. Uno de ellos, el caballo blanco, que se corresponde con el alma irascible, es mucho más noble y fácil de manejar, mientras que el otro, el caballo negro, que está identificado con el alma apetitiva, está más desbocado, es mucho más difícil de manejar y siempre tiende a hacer lo que quiere. Solo aquel que sea capaz de guiar correctamente este caballo blanco y este caballo negro, siguiendo la razón, será capaz de encontrar el equilibrio. Platón dirá que solo si se consigue ese equilibrio entre las tres dimensiones del alma, la racional, irascible y apetitiva, y solo si se consigue que la racional desarrolle la prudencia o la sabiduría práctica, que la parte irascible desarrolle la fortaleza y que la parte concupiscible o apetitiva desarrolle la templancia o la moderación de los deseos, solo entonces, decíamos, conseguirá el individuo, la persona, la auténtica felicidad, la felicidad individual y la purificación completa de su alma. Es decir, solo entonces conseguirá un total dominio de sí mismo y la contemplación y puesta en práctica del bien. Vemos aquí su intelectualismo moral, porque Platón, igual que Sócrates, creía que quien conociera realmente qué es el bien siempre lo pondría en práctica, como sabemos. Pero Platón añadirá una interpretación más compleja del alma humana al no negar la necesidad de controlar nuestras acciones y nuestros deseos materiales. Además, Platón siempre asumió que la felicidad total del individuo era dependiente en gran medida de la felicidad y del equilibrio del grupo social en el que se encontraba. Es decir, que solo habría hombres totalmente felices, realmente felices, en estados felices, equilibrados.
Y un estado solo conseguirá ese equilibrio y esa felicidad si es un estado justo, lo que le llevará a desarrollar su teoría del estado ideal, que veremos en el siguiente vídeo.